Hola, hola a todos. Qué alegría tenerlos de nuevo en nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en una historia que nos trae toda la magia, el encanto y, por qué no decirlo, ese toque de intriga que tanto nos gusta. Hoy vamos a desempacar algo que ha encendido la chispa de la curiosidad en muchísimos de ustedes, y es que, ¿han sentido esa energía especial, esa anticipación que solo la Navidad puede traer? Pues bien, prepárense porque vamos a hablar de Kanyaman y de Method de Mir, y la magia navideña bajo el árbol. Sí, han oído bien. Han estado circulando rumores, especulaciones, y esa sensación de que algo especial está sucediendo. Si ustedes, al igual que yo, son fans de estas dos grandes estrellas turcas y además les encanta el espíritu navideño, este vídeo es para ustedes. ¿Listos para descubrir qué nos depara esta posible combinación explosiva? Antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo. No querrán perderse nada de lo que viene, porque aquí siempre les traemos lo más jugoso. A ver, pongámonos en situación. Imaginen la escena, nieve cayendo suavemente, luces titilantes, el aroma a galletas recién horneadas y, en medio de todo eso, dos nombres que resuenan con fuerza, Kanyaman y Method de Mir. Estos dos actores no solo han conquistado el corazón de miles de personas con sus roles en producciones turcas que han traspasado fronteras, sino que también tienen una química innegable que ha sido tema de conversación constante. ¿Se acuerdan de su época en Erkenci? Uf. Esa serie fue un fenómeno, y la complicidad entre Kan y Demet era palpable, ¿verdad? Generaron una conexión con el público que se tradujo en millones de seguidores y en un cariño incondicional. Esa conexión, que trasciende la pantalla, es precisamente lo que alimenta la imaginación de los fans cuando se trata de posibles proyectos futuros. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Bueno, la magia de la Navidad es un imán para las historias románticas, para los reencuentros inesperados, para esos momentos que te sacan una sonrisa y te llenan el alma. Y cuando se juntan dos personalidades tan magnéticas como Kan y Demet en esta época del año, la especulación se dispara. Hemos visto en redes sociales, en foros, en diferentes medios, cómo los fans imaginan escenarios, cómo sueñan con verlos juntos de nuevo, especialmente en un contexto tan cálido y acogedor como la Navidad. Y es ahí donde entra la pregunta clave: ¿podría haber un proyecto navideño involucrando a Kanyaman y Method de Mir? La respuesta corta es que hasta ahora no hay confirmación oficial, pero la expectativa es tan alta que merece la pena analizar todas las posibilidades y el porqué de esta efervescencia. Pensémoslo un momento. Ambos son actores con una proyección internacional impresionante. Kanyaman ha estado explorando proyectos en Italia, participando en series y eventos que lo mantienen en el ojo público europeo. Su carisma y su atractivo trascienden idiomas y culturas, lo que lo convierte en un candidato ideal para producciones de alcance global. Method de Mir, por su parte, sigue cosechando éxitos en Turquía y también está ampliando su alcance. Su talento interpretativo y su dulzura han cautivado a audiencias de todo el mundo. Un proyecto conjunto en Navidad, ya sea una película, una miniserie o incluso una campaña publicitaria especial, sería una bomba. Sería una forma fantástica de cerrar el año para ellos, y una noticia que sin duda revolucionaría las redes sociales y las conversaciones sobre entretenimiento a nivel mundial. El simple hecho de pensar en ellos colaborando de nuevo, especialmente en una época tan propicia para el romance y la alegría, enciende la imaginación. Ahora, vamos a entrar un poquito en el terreno de la especulación, pero con fundamento. ¿Qué tipo de historia navideña podríamos imaginar para ellos? Podría ser algo clásico: dos extraños que se conocen por casualidad en vísperas de Navidad, tal vez en un mercadillo navideño lleno de encanto, o en un hotel acogedor y nevado en medio de la naturaleza. Quizás uno de ellos está pasando por un momento difícil, un poco de desilusión o soledad, y el otro, contagiado por el espíritu generoso y esperanzador de la Navidad, le brinda apoyo y le devuelve la fe en los milagros navideños. Piensen en la química que ya demostraron. Si ya nos cautivaron en una comedia romántica moderna como Erkenci, imaginen esa misma energía desbordante y esa conexión magnética en un cuento navideño. La capacidad de transmitir emociones profundas y de crear momentos entrañables es algo que ambos poseen en abundancia. Podríamos ver a Kan interpretando a un hombre de negocios exitoso pero solitario, quizás un poco gruñón o desilusionado con el espíritu festivo, que se ve forzado a regresar a su pintoresco pueblo natal para las fiestas.
Allí se reencuentra con un amor de infancia, interpretado por D. Met, quien ahora es una artista local o una emprendedora con un espíritu vibrante y que aún conserva la calidez y la magia de la Navidad. Los conflictos iniciales, los recuerdos del pasado y la creciente atracción, todo ello ambientado en un escenario navideño idílico, serían la receta perfecta para una historia inolvidable. O quizás, un enfoque más moderno y con un toque de humor, dos rivales en el mundo laboral, quizás en una agencia de marketing o en una empresa de eventos, que se ven forzados a colaborar en la organización de un gran evento navideño benéfico. Entre polémicas, malentendidos y competencias feroces, descubren que hay algo más que antipatía entre ellos, una chispa que va más allá de la rivalidad profesional. Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans, como siempre, ha volado alto, creando escenarios y tramas que reflejan su profundo deseo de verlos unidos de nuevo. Y no olvidemos el poder de las redes sociales en todo esto. Los fans no solo especulan, sino que también crean sus propios contenidos, alimentando la conversación y manteniendo viva la llama de la ilusión. Hemos visto montajes de fotos increíblemente realistas, vídeos editados que recrean escenas soñadas, fanfics que exploran las profundidades de sus personajes y su relación, y hasta encuestas y campañas de hashtags para expresar su deseo de verlos juntos. Todo tipo de creaciones que reflejan el deseo colectivo de verlos juntos de nuevo. A veces la presión y el entusiasmo de los seguidores pueden ser un factor importante a la hora de que los productores o las cadenas consideren ciertos proyectos. Es una forma de medir el interés del público y el potencial de éxito de una iniciativa. La fuerza de una comunidad de fans unida es innegable. Pero, ¿qué hay de la realidad? ¿Existen pistas concretas que respalden estos rumores o simplemente es el deseo de los fans manifestándose? Hasta ahora, no ha habido un anuncio oficial o una confirmación directa sobre un proyecto navideño específico que involucre a Kan-Yaman y The Method Demir. Sin embargo, eso no significa que sea imposible. Las producciones a menudo se manejan con cierto secretismo hasta el momento adecuado, para generar expectación y evitar fugas de información prematuras. Los actores tienen sus agendas, sus contratos, sus proyectos en curso. Es plausible que estén evaluando opciones, que se hayan reunido para discutir posibles colaboraciones, o que incluso hayan filmado algo que aún no se ha revelado para mantener la sorpresa. El mundo del entretenimiento es un torbellino de oportunidades y a veces, los proyectos más emocionantes surgen de forma inesperada. Pensemos en las campañas publicitarias. Muchas marcas aprovechan la Navidad para lanzar campañas globales que buscan conectar con el público a través de emociones y valores asociados a esta época. Sería un escaparate perfecto para ambos. Imaginen a Kan-Yaman y The Method Demir protagonizando un anuncio de alguna bebida refrescante, de alguna marca de ropa de temporada, o incluso de una cadena de televisión que quiere promocionar su contenido navideño. Sería una estrategia de marketing increíblemente efectiva, dada su popularidad y el alcance de sus audiencias. La imagen de ellos juntos transmitiendo alegría y calidez sería un imán para los consumidores y una noticia que sin duda generaría titulares. Otro ángulo a considerar es el de los rumores que a veces surgen de manera orgánica, alimentados por pequeñas coincidencias o comentarios sutiles. Quizás un comentario casual en una entrevista, una foto compartida sin aparente contexto por alguno de ellos o por alguien de su círculo cercano, o una coincidencia en alguna ciudad durante la misma época. Los fans son maestros en detectar estas señales y tejer hilos invisibles que conectan eventos aparentemente inconexos. Y en el caso de Kan y Demet, esa conexión siempre ha sido fuerte en la mente de sus seguidores, y cualquier mínimo indicio se amplifica y se convierte en objeto de análisis. La magia navideña bajo el árbol puede tener muchas formas. Podría ser una producción de televisión tradicional, una película para la gran pantalla, un cortometraje para redes sociales, una colaboración en un evento especial de fin de año, o incluso una campaña publicitaria de gran alcance. Lo importante es el concepto, la unión de dos estrellas queridas y admiradas en una época que evoca sentimientos universales de amor, esperanza, reconciliación y alegría. Y la anticipación por verlos juntos nuevamente, reviviendo esa chispa que conquistó al mundo, es innegable. Si tuviéramos que apostar, ¿en qué tipo de proyecto podríamos verlos? Personalmente creo que una película o miniserie romántica navideña sería lo más esperado, y lo que mejor capitalizaría su conexión y la temática. Imaginen la banda sonora, la decoración cuidada al detalle, el vestuario que evoca la calidez de la Navidad, todo se presta a crear una atmósfera mágica y envolvente.
Y la audiencia estaría garantizada. Ver a Khan con ese aire galán y a Demet con su dulzura y carisma en medio de la Navidad sería, sinceramente, un regalo para los ojos y el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo. La posibilidad de que vuelvan a regalarnos momentos de ternura y pasión en un contexto tan especial es algo que ilusiona enormemente. También podríamos pensar en una participación especial en algún programa de televisión navideño de gran audiencia, o incluso en un evento benéfico de renombre. Algo que, sin ser una producción de gran envergadura, les permitirá reencontrarse ante las cámaras y, sobre todo, conectar con su público en esta época tan especial del año. La clave es la emoción, el reencuentro, la chispa que sabemos que pueden generar juntos. Un cameo en una película navideña exitosa, o una aparición conjunta en un especial de fin de año, serían noticias que sin duda causarían revuelo. Lo que sí está claro es que la idea de Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Navidad tiene un atractivo inmenso y un potencial comercial y de audiencia extraordinario. Despierta la nostalgia de Erkencikus, la ilusión de un nuevo comienzo y la esperanza de que las cosas buenas, a veces, vuelven a suceder, quizás de una manera aún más especial. Es esa sensación de easy, que nos mantiene pegados a la pantalla, revisando las redes sociales y esperando con ansias cualquier novedad. La posibilidad de que su magia vuelva a desplegarse en nuestras pantallas en la época más mágica del año es algo que nos llena de ilusión. Además, piensen en el impacto cultural. Turquía ha exportado sus telenovelas y actores a nivel mundial, convirtiéndose en una potencia en la industria del entretenimiento. Un proyecto así de gran calibre con estas dos estrellas que son embajadoras del talento turco, en un tema tan universal y querido como la Navidad, tendría un alcance global impresionante. Podría ser una plataforma para mostrar aún más la riqueza cultural de Turquía y la calidad de sus producciones. Sería una oportunidad de oro para consolidar su presencia en el mercado internacional y para deleitar a audiencias de diversas nacionalidades. Así que, mientras esperamos confirmaciones o desmentidos, lo que sí podemos hacer es disfrutar de la expectativa. Podemos recordar los momentos inolvidables que nos regalaron antes, podemos imaginar los que podrían llegar, y podemos seguir alimentando esa conversación que une a miles de fans en todo el mundo. Y sobre todo podemos mantener viva la esperanza de esa magia navideña bajo el árbol, que todos deseamos ver materializada. La ilusión es una parte importante de la experiencia de ser fan, y en este caso, la ilusión está más que justificada. En resumen, hemos explorado la fascinación que genera la idea de un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente en la época navideña. Hemos hablado de la química innegable que demostraron, de las innumerables posibilidades de proyectos que podrían surgir, desde películas románticas y miniseries hasta campañas publicitarias de gran envergadura, y de la fuerza del deseo colectivo de los fans. Aunque no hay anuncios oficiales, la especulación y la ilusión siguen vivas, y no es difícil imaginar el impacto global y la alegría que tendría una colaboración así. La magia de la Navidad, combinada con el carisma de dos de las estrellas más queridas de Turquía, es una fórmula irresistible. Ha sido un placer compartir estas reflexiones, especulaciones y dosis de ilusión navideña con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las posibilidades y la anticipación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Can y Demet juntos en Navidad? ¿Una comedia romántica clásica, un drama conmovedor, algo más moderno o incluso una campaña publicitaria? ¿Tienen alguna otra idea o especulación que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir juntos esta emocionante posibilidad. Y si este vídeo les ha traído un poquito de esa chispa navideña, les ha entretenido y les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans apasionados de Can y Demet, para que más gente se una a esta conversación mágica y compartamos la ilusión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros contenidos, noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos muy pronto con más sorpresas, más historias y, quién sabe, quizás con alguna confirmación que haga realidad nuestros sueños navideños. Felices fiestas y hasta la próxima.